RCR, la red que comunica y une al Perú. Está en nuestros estudios la licenciada Giovanna Castaniño Pastor, y es presidenta de la ONG Desarrollo Urbano Sostenible, y ha tenido la amabilidad de visitarnos para conversar sobre estos problemas que se están presentando en nuestro país. El tema de el desborde de los ríos, las lluvias masivas que se anuncia con más severidad en los próximos meses. Sin embargo, ¿qué provecho, qué podemos sacarle de positivo a todas estas desgracias que están pasando, no solamente ya en el norte, sino a nivel nacional? ¿Cómo está, licenciada Castanino Pastor? Y muchas gracias por su visita. Gracias por la invitación. Cuéntenos, estos desastres naturales que cada vez que vemos por la televisión lo que ha pasado en el norte y en muchos lugares del interior del país, ahora en la zona de Madre de Dios, la gente prácticamente lo está perdiendo todo, o lo poco que tenía. Así es. Miles de familias. Y lógicamente que la ayuda es muy deficitaria, incipiente, indiferente, inclusive podría decir yo, que se está haciendo por cumplir, pero daría la impresión de que cada vez el Estado le da la espalda a la realidad que vive estos sectores más necesitados. Efectivamente. Lamentablemente hay miles de familias y millones de personas afectadas por los desastres naturales, que es inevitable que nosotros podamos luchar contra la naturaleza, pero sí podemos amilanar los daños y obviamente proteger a estos millones de personas. Y gran parte de lo que nosotros estamos sufriendo es por la desidia del Estado. Nuestros políticos nos mal representan, no tienen la capacidad para salvaguardar propiamente los intereses, beneficios de toda la comunidad. De esta forma es que nosotros desde la Organización Desarrollo Urbano Sostenible hemos venido haciendo una labor titánica por tratar de persuadir a nuestros políticos que nos mal representan para poder encauzar y prevenir todo lo que estamos viviendo. ¿De qué forma? La planificación territorial como primer punto. Segundo, metodologías que de alguna forma nos permitan poder encauzar y prevenir todos estos desastres. Sabemos que la planificación territorial es tan importante que lo primero que uno hace cuando planifica un territorio es el estudio de suelos. El estudio de suelos nos permite saber dónde ubico a mi población y en qué lugares, para prevenir que los desastres naturales no atenten contra su vida y con todo lo que han construido en la trayectoria de vida. Lo segundo es un diagnóstico. En el diagnóstico nosotros sabemos perfectamente que evaluamos en base a la necesidad demográfica, en base a los recursos naturales de cada región, provincia, distrito. ¿Qué es lo que yo puedo potencializar? Chimbote, por ejemplo, potencializó la pesquería, el Cusco, el turismo. Entonces, de esa forma, la población no solo se ve salvaguardada, sino encuentra las posibilidades de desarrollo descentralizado dentro de su comunidad. Y es lo que no se ha hecho en todos estos años, décadas. Los últimos 30 años, el Estado tiene fondos. Hemos probado que somos los que lideramos la región latinoamericana en fondos macroeconómicos. O sea, plata hay para llegar a esa población, para poder suplir de las necesidades. La gran oportunidad que tiene este gobierno es que puede inmediatamente empezar a planificar el territorio con un solo objetivo: el beneficio común de todos los ciudadanos. Ahora, el gobierno está insistiendo más que nada otra vez en lo mismo, en la reconstrucción con cambios, pero partiendo de algo que todo el mundo le está diciendo, ¿no? O sea, no se trata ya de construir un colegio, una posta médica, un hospital, qué sé yo, se trata
de comprender el territorio peruano. Ese es el tema, ¿no? Si no, ¿de qué cosa estamos hablando? Exacto. Una de las grandes deficiencias que tiene la poca planificación que se ha hecho y aislada en algunos lugares, como es Piura. Por ejemplo, Piura Claro. fue planificado, pero la provincia, una de las provincias de Piura, nunca ratificó el planeamiento que hizo el Ministerio de Vivienda. No hay una articulación. Dentro del propio Estado, las propias autoridades que representan de una u otra forma a los ciudadanos no se ponen de acuerdo. Y dentro de esa planificación no hubo una prevención para que hoy lo que vive Piura se amilane. Lo mismo ha sucedido en Ancash. Tampoco. La reconstrucción con Capio solo miró lo que se había destruido con la naturaleza, pero no previno lo que se podía venir. Y esto nosotros lo conversamos con el decano del Colegio de Arquitectos de Ancash hace año y medio. Y él advirtió de estas deficiencias e indicó que se podía volver a caer en lo mismo, y hoy día vemos los resultados. Es peor ahora. Hoy día es peor. Y la naturaleza va a seguir siendo más agresiva en la medida en que no se combata el cambio climático. Entonces tenemos que estar preparados. ¿Podemos ahora empezar nuevamente? Sí. ¿Podemos darle una nueva oportunidad a esas grandes carencias que tienen las familias peruanas el día de hoy? Sí. ¿Cómo? El Estado tiene que empezar a planificar con metodología de vanguardia, con prevención del cambio climático, con un diagnóstico acertado para el cierre de brechas. Cuando yo planifico, yo no desarrollo un producto ni un proyecto. Yo desarrollo una cartera de proyectos que necesita ese distrito, esa provincia, esa región, articulado con muchos elementos técnicos que sabemos que los grandes profesionales los conocen, pero no se hace. Desde el Estado le dan la espalda a esta necesidad que el país entero necesita. Licenciada, pero ¿qué tendríamos que hacer ahora? Esa es la pregunta. ¿Se avecina con mayor con mayor agresividad? Agresividad, digamos así. Hoy día estoy leyendo algunos medios que esto no se va a poder contener. Es muy difícil de contener a la naturaleza. Y la cosa es como decían unos políticos, bueno, ¿por dónde empezar? Lo primero que yo haría primero es salvaguardar a estas familias que ahorita se encuentran en el abandono total. No se trata de darle 500 soles. Perdón, yo sé que es necesario, pero no es suficiente. Se trata de reubicarlas, se trata de implementar programas que puedan de alguna forma empezar estas familias nuevamente, pero empezar bien, empezar con la posibilidad de una vivienda social, empezar con la posibilidad en un lugar donde yo sé que no voy a volver a tener la misma experiencia traumatizante y la pérdida de todo lo que yo he construido durante mi vida y exponer a mis hijos, porque a la familia quedar en el total desamparo, yo estoy exponiendo el futuro de los hijos de esas familias, ¿no? Entonces tengo que salvaguardar ahorita de una forma agresiva. Lo segundo es, en paralelo, poder empezar a planificar para poder prevenir lo que se nos viene en el mes de junio y julio y agosto. Todo el país va a estar expuesto. No es que le suceda a determinadas zonas, lo que sucede en una zona repercute en otra. Entonces, ahorita el gobierno tiene todas las herramientas, tiene los fondos para poder hacerlo. Primero, salvaguardar a todos los damnificados. Segundo, empezar a hacer una campaña de prevención, donde están, Ceneplan ya lo dijo, Ceneprat, donde están todas estas zonas de alto riesgo, mover a esas familias a lugares donde puedan estar salvaguardadas, con todo lo que significa eso. En el caso de Lima específicamente, la reubicación de los vecinos que viven prácticamente en la ladera de los ríos o zonas de altos y donde se convierten en basurales a la vez, eso se radicó en una oportunidad, pero otra vez volvieron, otra vez la autoridad se hizo de la vista gorda, como se dice, sí, y se ha ido permitiendo ya no solamente vemos pequeñas chozas, sino casas de 3 pisos, consolidadas, de 4 pisos, y que se han caído como un naipe, ¿sí? Sí, efectivamente. Y esto es una cadena de desidias. ¿Por qué?
porque el gobierno local permite que se instalen. Le dan la espalda cuando las familias se instalan por necesidad. Nosotros hemos visitado muchos asentamientos humanos y la población no pide regalos, la población pide la oportunidad de adquirir una vivienda titulada y bien establecida. En base a esa carencia, buscan dónde ubicarse, la autoridad local se hace el de la vista gorda, las autoridades policiales se hacen los de la vista gorda, entonces terminan exponiendo las vidas. Y hoy es insuficiente toda la ayuda que pueden dar. Entonces, una tarea preventiva es crucial. De todas las jerarquías del Estado tienen que articularse y mirar un solo objetivo, no más riesgo para una familia más. Lo segundo es planificar articuladamente cómo voy a suplir de viviendas sociales, cómo voy a dar agua y alcantarillado, cómo voy a dar escuelas. Hay más de 30.000 colegios en situación crítica. Hoy que hemos regresado nuestros futuros... Pero ese no es problema de la naturaleza. No. Ese es problema de los gobiernos de turno que ponen los colegios en lugares donde no se deberían desarrollar. El COVID nos enrostró lo que es. El COVID nos demostró todo lo que han hecho los políticos los últimos 30 años. O sea, lo que no han hecho, mejor dicho, ¿no es cierto? Y evidenció toda esa desidia. Y entonces tenemos que corregirla. Sí podemos empezar a reconstruir todo eso. La forma es planificar. Y lo que muchos países modernos del primer mundo están hoy día invirtiendo millones en convertir su infraestructura sostenible, es infraestructura que el país no la tiene, pero que podría construirla con los mismos lineamientos de vanguardia de otros países del primer mundo. Entonces sí, el Perú tiene la gran oportunidad de liderar la sostenibilidad, el desarrollo territorial con infraestructura moderna, de vanguardia a nivel de Latinoamérica. Todo el escenario geopolítico internacional ha variado. Nosotros traíamos granos de Rusia, de Ucrania, hoy no. Y tenemos grandes agricultores paralizados. Podemos nosotros suplir esas necesidades en Latinoamérica. Entonces, oportunidades hay muchas. El Estado tiene la plata, el Estado tiene todos los instrumentos para poder llevarlos a cabo. Entonces, solamente es gestión lo que necesitamos para empezar a salir adelante. Pero ese es el problema. El problema está de que no hay gestión. No tenemos gestión, tenemos gobiernos que están encuadrados dentro de un sistema económico que solamente ven prebenda, sacarle provecho a la plata del Estado, pero no se planifica. No se planifica, sabemos que todos los políticos, la gran mayoría de políticos, nosotros hemos tenido la oportunidad de hablar con la derecha y con la izquierda. Y en ambos casos la derecha y la izquierda ven intereses propios. Si no tengo yo acá un beneficio que direccione o a quien me llevó a ocupar este cargo o intereses personales, simple y llanamente no le doy espacio. Eso tiene que cambiar. La población tiene que entender que quienes nos representan tienen la gran responsabilidad de evitar lo que estamos viviendo hoy y que no se repita. Y eso se resume en gestión, responsabilidad funcional, simple y llanamente, que los ministros hagan su trabajo, que los funcionarios hagan su trabajo, el Congreso y el Ejecutivo hagan su trabajo. El Ejecutivo tiene a través de la PCM una mesa de descentralización. ¿Qué hace esa mesa de descentralización? Nada. Bien, estamos dialogando con la licenciada Giovanna Castanino Pastor, y es presidenta de la ONG Desarrollo Urbano Sostenible. Ahora, si bien es cierto, hay una responsabilidad del gobierno central, que lo elegimos nosotros, pero también hay una responsabilidad de los gobiernos locales y regionales, que son los que de una u otra manera, a exigencia de lo que es la regionalización, se destinan fuertes presupuestos económicos a estas regiones, pero al final de cuentas no se hacen las obras y se devuelve nuevamente al Estado. Efectivamente, a ver, la población tiene que entender que el gobierno local, cabe decir su alcalde, es el encargado de planificar su distrito. Y en esa planificación yo sé qué es lo que necesito y lo que no necesito. Pero ¿quién lo ratifica? El gobierno provincial. Y hay proyectos de alta
alta inversión, que ¿quién los promueve y los respalda? El gobierno central. ¿Ya eso se da en el país en la actualidad? No. El alcalde mira por un lado, el gobierno provincial por el otro, el ejecutivo ni los mira, y entonces de esta forma, cuando llegan esos grandes fondos a los gobiernos locales no saben qué desarrollar porque no existe una planificación ordenada a nivel de país. Yo tengo que seguir una continuidad en el desarrollo de mi comunidad y eso no hay, porque la gran mayoría de distritos locales no lo tiene. Fíjese lo que ha pasado en Loreto, en San Martín específicamente. Hicieron una planificación con el Banco Interamericano de Desarrollo en el 2011, con una universidad en Florencia, Italia. De este plan de desarrollo territorial que tenía grandes alcances y generó un entusiasmo en la población, solamente se desarrolló un proyecto privado que utilizó parte del master plan porque se vio beneficiado con la zonificación que se hizo a través de esta planificación. Y lo segundo, el Ministerio de Vivienda desalojó 800 familias de una zona donde era un asentamiento humano e instaló otras 800 familias con casas, escúcheme bien, con casas que no tenían ni luz, ni agua, ni titulación. Entonces, fue una empresa privada, construyó y le dio las casas sin nada. Eso hizo el Ministerio de Vivienda. Hoy en día, eso ya tiene más de 5 años. Y las autoridades siguen esperando solucionar el problema. El Ministerio de Vivienda no hace absolutamente nada. ¿Quién responde por eso? Estos ejemplos se repiten a nivel nacional. Nosotros hemos hablado con casi todas las regiones. Tumbes, desde el 2012, espera agua y alcantarillado. Piura, con todos los problemas que tiene la planificación, no se llegó a un consenso entre autoridades y no se llevó a cabo. Ancash, de la misma forma. Tenemos megaproyectos que duran 30 años para poder desarrollarse. ¿Por qué? Porque no hay continuidad de gestión dentro de los gobiernos ni locales, ni regionales, ni el gobierno central. Pero quien lidera todo esto es el gobierno central. Es el que debería de entrar a una fase ejecutiva y decir dónde están los planes, cómo los articulo, qué es lo que yo tengo que desarrollar para priorizar, hacer el bien común del país. Y eso no se da. Lamentablemente hemos podido ver de que se focalizan en propiamente chismes políticos. Y vivimos el día a día con todas las malas gestiones que hace uno u otro político de cualquier jerarquía del Estado. Pero ¿dónde está el trabajo propiamente de planificación? De suplir esas necesidades, esos servicios, esa titulación. ¿Qué cree que pueda pasar frente a esa realidad? O sea, ¿hasta cuándo la gente va a soportar todo esto? Yo, hablando en términos políticos, que no es lo que la ONG propiamente representa, y esta es una opinión propia mía, la población se va a radicalizar en sus protestas. Porque ya estamos llegando al límite. Ya estamos llegando a límites insostenibles. ¿Cuántas muertes nos ha tocado vivir? ¿Y quién va a reponer esa pérdida a y esas el Congreso familias? Contribuye a mayor descontento. El Congreso está trabajando de la mano con el Ejecutivo. Sí. Propiamente. O sea, digamos las cosas como son. Sí. ¿No? En mi opinión personal. La opinión, entonces, la población. análisis político vigente. Así es. Entonces, nosotros vemos que propiamente los partidos políticos prácticamente han sido descartados por la población. Y uno lo ve cuando ve la radiografía de las elecciones locales. O sea, los partidos políticos han ocupado, digamos, la parte minoritaria. Y son las representaciones locales las que han dominado. Hay 823 en las últimas elecciones que han liderado el triunfo a nivel provincial. Esas van a seguir aguantando esta amplia brecha que tenemos de desigualdad. No, ya lo hemos demostrado. Más allá de las teorías de que unos ganaron con corrupción, con tráfico, ¿no? Ya sabemos que hoy en día hay un descontento, tanto del Congreso como del Ejecutivo. Entonces, los políticos tradicionales ya dejaron de tener presencia. Ya que estamos entrando en el terreno político, ¿por qué cree usted que la izquierda ha decepcionado a esta magnitud
cuando se supone que debería haber sido, como en muchos países del mundo, la izquierda es el cambio, es la transparencia. Sin embargo, hemos caído en una situación pues donde da vergüenza comparar a esta gente de izquierda con otros líderes de izquierda que están en el escenario político de nuestro propio país, ¿no? Así es. Primeramente, yo creo que la derecha y la izquierda peruana han cumplido su ciclo. Ellos viven los años 90, ya eso pasó. O este es su rezago ya. Es el rezago propiamente, pero lo viven en la actualidad. Se Los ciclos de evolución pasan de moda. ¿Ya? Hoy día la digitalización es indiscutible, pero la izquierda propiamente peruana es una izquierda obsoleta. Si nosotros vemos una izquierda moderna como la que se ve en Alemania, como la que se está viendo ahora con grandes cambios en Italia, Holanda, por ejemplo. O en Francia, que ha salido a defender sus derechos. El mismo Francia. Vemos que esa desigualdad social no existe. Entonces, debemos de nosotros aplicar e imitar, adecuándolo obviamente a nuestra realidad peruana, elementos como esos. Sistemas políticos que funcionen, que le den oportunidad a todos los peruanos sin esa brecha que nos separa. Yo siempre he dicho que el Perú está dividido en dos, Lima y el resto del país. No debo de emigrar a Lima para encontrar oportunidades. No, debemos de crear ese sistema descentralizado e igualdad de oportunidades para todos. Ahora, hay modelos, la digitalización nos permite. Entonces la izquierda está en un ¿qué entendemos, licenciada, para ir al fondo de qué entendemos por esta planificación territorial frente a esta crisis? O sea, ¿cómo empezar? Por ejemplo, Piura, en una situación que se encuentra, o ahora, Madre de Dios, que según las últimas informaciones se ha desbordado el río, te ha quedado una laguna prácticamente. Sí. ¿Cómo empezar? ¿Y cómo aprovechar esta agua de la naturaleza? Primero, que nadie la aprovecha. Primero, repito, tenemos que salvaguardar a las familias, ver cuáles son las zonas a través de CENEPRED de alto riesgo, reubicarlas inmediatamente, ¿no? Y lo segundo es planificar. Tenemos a CEPLAN, tenemos a CENEPRED, tenemos a los ministerios. Todos cumplen una función importante. El gobierno local, provincial, regional. ¿Pero qué significa esto? Perdón que le corte. Sentar y empezar decirme, desde Tumbes hasta Tacna, sí, o de Tacna hasta Tumbes. Yo empezaría en simultáneo. Yo empezaría norte, sur. ¿Pero estamos preparados para eso? Tenemos, ahí está la otra pregunta. Tenemos los fondos para hacerlo. Tenemos toda la infraestructura del Estado que está sin trabajar. El Estado se demora en contestar un oficio 3 meses. Nosotros venimos haciendo gestiones con el Ministerio de Vivienda hace 4 años y no hay respuesta. Ese es el Estado de hoy. Eso tiene que acabar. Entonces sí existen los fondos, sí existe. Pero a eso es lo que voy. Sistema. Frente a una crisis como la que estamos viviendo, una crisis política, ahora una crisis de la propia naturaleza. Así es. Los rezagos del COVID. Todo se suma. Así es. Desempleo, etcétera. Crisis internacional, guerra por Europa, etcétera. ¿Y por qué no reaccionan nuestros gobernantes? ¿Qué pasa ahí? Incapacidad. ¿Pero solamente incapacidad? Es incapacidad y también es una desidia y egoísmo propio. Desidia, sí. Porque esto no me beneficia, no me voy a preocupar en lo que no me trae algún Pero así está propio. Moralmente nuestra sociedad. Moralmente está así, lamentablemente. Y yo puedo dar fe de que es así. Yo he hablado, repito, con congresistas de la izquierda extrema, de la derecha extrema. No tienen tiempo. Sin ir muy lejos, recuerdo, nosotros lideramos y tratamos de impulsar la primera ciudad urbana sostenible del Perú en el distrito de Ancón, y muchas ciudades nos han pedido hacer lo mismo. Pero no queremos hacerlo nosotros, lo puede hacer el Estado. En fin, me acuerdo que una de las gestiones la hizo la congresista Sigrid Bazán. Conformó una mesa técnica en el distrito de Ancón, acudieron 14 autoridades, se explicó la iniciativa, había entusiasmo de muchos funcionarios por impulsar esto. Cuando la volvimos a llamar a la congresista, 20 veces, le mandamos oficios, cartas, diciendo que hay que darle continuidad a esto porque va a beneficiar a 4 millones de peruanos del hemisferio norte de la capital.
ese hemisferio norte que está esperando hace 30 años tener agua y alcantarillado, viviendas sociales y muchos servicios más que faltan, nos dijo que solo lo había hecho por la semana de representación y que no tenía tiempo. Textualmente esa fue la respuesta. Así como esa congresista, la derecha extrema. Entonces vemos intereses propios. Yo tengo oficios, tengo llamadas, tengo WhatsApp, de todo las gestiones que nosotros hemos venido haciendo los últimos 4 años y que se trabajó de la mano con el alcalde de Ancón y sus regidores en la gestión anterior. Ahora, eso sí tiene que ser con decisión del gobierno central. Tiene que ser. Por ejemplo, una de las condiciones que nosotros como ONG estamos pidiendo es que el Estado se comprometa a poner el agua y el alcantarillado, no para Ancón, sino que se ponga ahí la planta que va a suplir al cono norte y al norte chico de agua y alcantarillado. Existen todos los lineamientos normativos y el Estado no contesta. No les interesa, nos derivan a los ministerios y los ministerios no saben qué hacer. Y estoy hablando de esta gestión. Nosotros hemos mandado una carta a la presidenta Dina Boluarte. En el 2023 y no es posible, la verdad, que un porcentaje importante de peruanos no tengan agua y desagüe en la Gran Lima. 8 millones de peruanos, si ya no somos 10, se hunden en la pobreza absoluta. Así es. Desde que empezó la pandemia. Y el Estado no ha tenido la capacidad de ejecución. Profesionales que desean aportar existen. Organizaciones como nosotras hay muchas. Países internacionales que quieren aportar con importación de conocimientos, con fondos no reembolsables para aplicarlos en metodologías de desarrollo territorial sostenible hay. Lo que falta es la voluntad, la famosa voluntad que nunca llega y que se está esperando propiamente hace 2 décadas en el país, porque nosotros recordemos que en el año 2011 más de la mitad del Perú votó con un pseudo radicalista como era el señor Ollanta Humala para un cambio de sistema en el Perú, una lucha contra la corrupción. Y cuando llegó al poder le dio la espalda a esa mitad, traicionó lo que él había prometido. Ahí ya las alertas sonaban, lo que exigía la población, y se ha ignorado, políticamente se ha ignorado lo que la población quiere, y estamos viendo que se radicaliza ese pedido, y va a seguir radicalizándose en la medida que no ingresen políticos que quieran servir propiamente al país. Ahora, este tema del fenómeno del Niño y las consecuencias que va a traer en los próximos meses, no va a ser solamente un tema de desborde de los ríos, más lluvias, sino que va a afectar al mar, donde tenemos gran porcentaje de la alimentación del Perú justamente en ese recurso. Así es. Y nadie está diciendo nada. Nuestros recursos naturales con el calentamiento climático se van a ver afectados. El mar con la contaminación. La agricultura con las sequías o con los desastres naturales que estamos viendo, los desbordes de los huaicos, ¿no es cierto? Entonces esto va a ir limitando propiamente la capacidad del país. Y no solo existe en el Perú, es en el mundo entero. Sí, sí. Es por eso que tenemos que empezar a planificar, es por eso que tenemos que empezar a reducir el calentamiento global desde nuestro ángulo como peruanos. Y esos desbordes de los ríos que actualmente se están produciendo, se está perdiendo. Se pierde todo. No se está aprovechando. Los estudios de suelo permiten conocer cuál es el encauce de la naturaleza en los desastres naturales. Ahora pues ya con la digitación, con la tecnología, se está al tanto de la información. Pero nosotros compramos un satélite en el gobierno de Ollanta Humala. ¿Dónde está? Era para prevenir. ¿Quién lo utilizó para prevenir lo que estamos viviendo el día de hoy? Para lo que se vivió en el 2017. Sí, recuerdo. Nadie. Entonces, ¿y dónde está el satélite? ¿Y dónde está el satélite? ¿Dónde están los 600 millones que nos costó? Sí, costó. Entonces, nadie se hizo. Lo mismo hemos hecho con la franja de digitalización. Yo la verdad le digo que en periodismo político ya tengo muchos años, pero pensé que con la experiencia del fujimorismo, del montesinismo, etcétera, ya el Perú hasta que por fin iba a cambiar. Pero esto ha venido de mal en peor. Bueno, vemos que desde el gobierno de Toledo empezamos a retroceder. Por eso, bueno, Fujimori, digamos, llegó ahí, pero lo que ha venido, ¿qué es esto? Hemos venido en declive. En declive, por eso. Absoluto. Entonces, con engaños, traiciones, que no le interesa a nadie.
Bueno, si la gente no tiene que comer ya es problema de ellos, hay que darle sus 200 soles para ver si se compra algo. ¿Y sabes qué sucede? En la época de Vizcarra, cada vez que repartían el bono, al otro día subían los alimentos. Bueno, O sea, ¿y la gente dónde iba a comprar? Tenía que ir a comprar con los alimentos ya con nuevos precios. Ya no eran 700 soles o 400 soles, sino eran bonos que tenían 300 soles, porque ya el empresario pues tenía que... Ya sabe qué empresas son las que se benefician con los alimentos acá en el Perú, los monopolios. Así es, los monopolios. Nosotros tenemos que tener como ciudadanos algo bien claro. El Estado promueve, regula y fiscaliza. Y eso es lo que no está haciendo nuestro Estado. Nuestro Estado no está promoviendo una planificación descentralizada. Estado no existe, no esa existe. Es la verdad. No, le exigimos, queremos. Yo entrevisto y queremos que esto sea así, pero no es así, pues. Ya el comportamiento de los mismos congresistas, a veces ni quiero comentar porque da vergüenza. Sentimos vergüenza ajena. Vergüenza. A tanta indiferencia y descaro que vemos en las autoridades. Van a construir su tópico de salud. ¿Eso qué significa? Significa que se van a quedar, pues, ¿no? Nadie va a construir un tópico para el nuevo Congreso, ¿no? No, por supuesto que sí. Ellos yo creo que hay una mala intención y es lamentable pues que por un menú provocadora, ¿no? O por un celular o por un teléfono o por alfombras que finalmente innecesarias para el país se dañe tanto la institucionalidad del Congreso y de otras instituciones del Estado. Entonces hay que empezar a hacer cambios hoy, porque ya la población no desea esperar que los desastres naturales hayan parado, digamos, estas marchas y estos requerimientos de la población, que yo considero que son válidos. No, obviamente de ninguna manera apoyo la violencia ni lo que se está viviendo, pero sí suplir lo que se requiere. Organizaciones como nosotros lo venimos pidiendo hace años porque sabemos lo que se está viniendo. Entonces, las autoridades tienen que empezar a trabajar, a hacer gestión, a preocuparse, y caramba, si no lo sé, entonces lo que tengo que hacer es convocar a técnicos de alta capacidad, claro, para que me indiquen qué es lo que yo tengo que hacer. Así es. Llegamos a la parte final, licenciada Giovanna Castellino Pastor, muchas gracias por su visita, y es presidenta de la ONG de Desarrollo Urbano Sostenible. Si quiere algo más que agregar, le dejamos los micrófonos de Hora de Cambio. Gracias. Simplemente convocar a las autoridades. Nosotros le hemos hecho llegar una carta a la presidenta Dina Boluarte, al premier Otárola. Nos hemos puesto a disposición para apoyar en todo lo que es planificación territorial, que muchas regiones del país nos llaman, y autoridades locales y provinciales, que se pongan a trabajar. Que se pongan a trabajar porque existe la posibilidad de que el Perú empiece un nuevo cambio hoy. Si hay fondos, si hay las posibilidades, si tenemos todos los instrumentos del Estado para hacerlo. Solamente queda voluntad. Nada más. Muy bien. Gracias por la visita. Gracias a todos y un saludo para la audiencia. Bien. RCR, la red que comunica y une al Perú.